Uno pensaría que ser una de las estrellas más taquilleras de Hollywood garantizaría admiración universal, pero para Tom Cruise, lo opuesto solía ser cierto. Por cada éxito de taquilla de $1.000 millones que protagonizaba, había colegas famosos susurrando o gritando que no soportaban trabajar con él. Algunos lo llamaban arrogante, otros lo pintaban como controlador, errático o simplemente insoportable para compartir un set con. Y mientras los fans veían la sonrisa y el carisma tras bambalinas, la historia era a menudo muy diferente. Aquí están las 12 celebridades que más odiaban a Tom Cruise. Entremos en materia. Brad Pitt. La tensión entre Brad Pitt y Tom Cruise permanece como una de las guerras frías más famosas de Hollywood. Su enfrentamiento comenzó en 1994, en Entrevista con el vampiro, donde ambos fueron elegidos como aristócratas no muertos en una lujosa adaptación gótica. Sobre el papel, era una combinación soñada, dos de los nombres más grandes de la década compartiendo la pantalla. Sin embargo, en realidad, se convirtió en una batalla de egos. Según Pitt, el rodaje fue miserable. Más tarde confesó en una entrevista para la revista Premiere que se sintió atrapado en un ambiente oscuro y sin ventanas durante meses, mientras trabajaba junto a un coprotagonista cuya energía competitiva nunca cesaba. «Tienes que entender», explicó Pitt, «simplemente había una competencia que era agotadora». Nunca mencionó a Cruise directamente en ese momento, pero la implicación era inconfundible. Los informes de los miembros del equipo describieron el choque de dos hombres con personalidades muy diferentes. Pitt, con su encanto relajado y su marcada renuencia a participar en los juegos de poder de Hollywood, frente a Cruise, conocido por su disciplina incansable y un perfeccionismo implacable. Según se informó, a Pitt le molestaba la costumbre de Cruise de intentar dominar las escenas, un enfrentamiento que transformó la colaboración creativa en una guerra silenciosa. Las repercusiones se sintieron mucho tiempo después de finalizar el rodaje. Jamás volvieron a aparecer juntos en pantalla, a pesar de años de especulaciones de los fans sobre otra dupla. Personas influyentes de Hollywood aseguran que Pitt evitó activamente cualquier proyecto que lo acercara de nuevo a la órbita de Cruise. Para Pitt, no se trataba de celos profesionales, era una cuestión de cordura. Más tarde, admitió que, aunque respetaba el gran impulso de Cruise, simplemente no podía soportar ese tipo de ambiente laboral otra vez. La disputa entre ambos sigue siendo un reflejo perfecto de lo que ocurre cuando dos estrellas alfa compiten por el mismo foco. Brooke Shields. Algunas rivalidades comienzan en los sets de filmación. Esta se encendió en la televisión nacional. En 2005, Brooke Shields habló con franqueza en sus memorias de su lucha contra la depresión posparto y cómo los antidepresivos la ayudaron a recuperarse. Su vulnerabilidad resonó con madres de todo el mundo. Pero Cruise, un cienciólogo devoto, lanzó un ataque público que asombró al mundo. Cuando apareció en el popular programa Today Show, Cruise desestimó la experiencia de Shields, calificándola de equivocada. Declaró que los antidepresivos eran peligrosos y la psiquiatría misma una pseudociencia. La implicación de sus palabras era clara. Él no veía a Shields como una mujer valiente, sino como alguien completamente desinformada. Para Shields, estas declaraciones la hirieron profundamente. En un encendido artículo de opinión del New York Times, ella replicó: «Tom debería dedicarse a luchar contra los alienígenas». Sus palabras destilaban sarcasmo y los medios devoraron la disputa. Las consecuencias fueron rápidas. Los críticos arremetieron contra Cruise por insensibilidad, acusándolo de estigmatizar a las mujeres que luchaban con su salud mental. Shields se convirtió en portavoz de la salud materna, y su carrera experimentó una oleada de apoyo solidario. Mientras tanto, la reputación de Cruise sufrió un duro golpe. Ese mismo año, protagonizó su infame incidente saltando en el sofá de Oprah, lo que alimentó aún más la percepción de que había perdido completamente el contacto con la realidad. Años después, Cruise intentó controlar los daños. Según se informa, le envió a Shields un regalo de bebé y le ofreció una disculpa privada. Shields aceptó públicamente, pero en entrevistas dejó claro que la herida no había sanado por completo. Para ella, la arrogancia de Cruise no solo era ofensiva, sino peligrosa. Su enemistad destacó cómo su devoción inquebrantable a la cienciología alienó a colegas que se atrevieron a vivir fuera de sus reglas. Shields puede que haya, y cito, perdonado, pero la amargura persiste en el registro de Hollywood. Russell Crowe. A principios de los años 2000, Russell Crowe y Tom Cruise eran constantemente comparados. Ambos eran protagonistas principales, ambos encabezaban grandes producciones de estudio, pero mientras Cruise encarnaba un control pulcro y medido, Crowe encarnaba una volatilidad cruda y explosiva, y según los informes, ese marcado contraste generó un profundo desprecio. Expertos de la industria susurraban sobre el desdén de Crowe por la persona cuidadosamente fabricada de Cruise. Crowe, que se preciaba de su autenticidad de método, supuestamente veía a Cruise como un producto y no como un artista. En un supuesto intercambio, Crowe desestimó los trucos mediáticos de Cruise como puro espectáculo, afirmando que los actores de verdad no necesitaban tales teatralidades. Las pullas se hicieron públicas cuando Crowe elogió a actores como Daniel Day-Lewis, dejando a Cruise ostensiblemente fuera de cualquier lista de colegas.
respetado. La rivalidad se intensificó al chocar sus carreras. Ambos persiguieron épicas históricas, y sus agentes, al parecer, compitieron por los mismos guiones de prestigio. Cuando Cruise firmó para El último samurái, fuentes afirmaron que Crowe se burló del proyecto a puerta cerrada, sugiriendo que Cruise estaba mal elegido como un guerrero inmerso en la cultura japonesa. No era solo crítica artística, era personal. La disputa nunca estalló en gritos, pero la fría aversión era inconfundible. Los paparazzi notaron que los dos rara vez se reconocían en las ceremonias de premios, a pesar de estar sentados cerca el uno del otro. Y, aunque ambos compartieron tiempo en pantalla en el fallido intento de relanzamiento de La momia de Universal en el año 2017, evitaron con cautela mostrarse demasiado amigables en las giras de prensa. Para Crowe, Cruise representaba la brillante y corporativa maquinaria de Hollywood, algo que él aborrecía profundamente. Para Cruise, Crowe era un rival que se negaba a jugar limpio. El resultado, un tenso enfrentamiento de décadas que aún genera titulares cada vez que sus nombres aparecen juntos. Thandie Newton. Cuando Thandie Newton rememoró su participación en Misión Imposible 2, no se anduvo con rodeos al hablar de su experiencia. En una entrevista concedida a Vulture en 2020, confesó que trabajar codo a codo con Tom Cruise la había dejado sintiéndose ansiosa, intimidada y profundamente frustrada. En lugar de una compañera colaboradora, dijo, la intensidad de Cruise le resultó asfixiante. Una historia que compartió dejó atónitos a los fans. Newton recordó un rodaje nocturno, donde Cruise insistió en ensayar la escena docenas de veces, ajustando no solo su propia interpretación, sino también la de ella. En un momento dado, se frustró tanto que le arrebató sus líneas, las interpretó él mismo y le dijo que imitara su propia forma de actuar. Newton dijo que se sintió humillada, describiendo el encuentro como una verdadera lucha. Lo que debió ser trabajo en equipo se volvió, en sus propias palabras, aterrador. El ambiente en el set reflejaba la vena perfeccionista de Cruise. Conocido por llevar los dobles de acción al extremo, aplicó la misma implacabilidad al diálogo, dejando a Newton completamente abrumada. Confesó que abandonó el proyecto con un profundo sentimiento de fracaso, no por su rendimiento, sino porque las condiciones de trabajo minaron su confianza. Años después, su franqueza causó un gran revuelo. Los fans elogiaron su valentía por alzar la voz sobre el comportamiento de una estrella de primer nivel. La revelación también dio una nueva perspectiva a Misión Imposible 2, antes criticada por ser demasiado extensa y desequilibrada. Muchos se preguntaron si la tensión tras bambalinas contribuyó a sus imperfecciones. Cruise nunca respondió públicamente a los comentarios de Newton, pero el silencio fue muy elocuente. Para Newton, la disputa marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, se inclinó por papeles donde se sintiera respetada y escuchada. No fue meramente un conflicto profesional, fue un recordatorio de cómo la tan aclamada intensidad de Cruise podía, en ocasiones, alejar a las mismas personas que colaboraban con él. Alec Baldwin. Tom Cruise y Alec Baldwin podrían parecer la pareja ideal, hecha en el cielo de Hollywood, pero su colaboración en Rock of Ages, de 2012, resultó ser todo lo contrario. Baldwin, conocido por su característica franqueza, más tarde calificó la película como un auténtico desastre e insinuó que la presencia de Cruise solo contribuyó a empeorar la situación. Baldwin recordó ensayos donde el gran volumen de la voz de Cruise se convirtió en un verdadero problema. Como la desmesurada estrella de rock de la película, Stacey Jax, Cruise, se dice, entonó temas con tal intensidad implacable que hasta sus colegas de reparto lo hallaron agotador. Baldwin bromeó en entrevistas que a menudo se sentía como un actor de fondo en el show de Tom Cruise, una frase que no sonó del todo a broma. En sus memorias, Baldwin señaló que, aunque Cruise estaba muy comprometido con el papel, su actuación rozaba la parodia. Los críticos estuvieron de acuerdo, y muchos destacaron la excéntrica interpretación de Cruise como emblemática del fracaso del film. Baldwin, quien se enorgullecía del trabajo en conjunto, parecía resentir el enfoque desmesurado de Cruise que dominaba la producción. El resultado no fueron ataques personales, sino evasión. Baldwin se distanció rápidamente de Rock of Ages en entrevistas posteriores, calificándolo como uno de los puntos más bajos de su carrera. La implicación era clara: compartir pantalla con Cruise había sido agotador en lugar de estimulante. Para Baldwin, quien se nutre de la sátira punzante y las interpretaciones con múltiples capas, la grandilocuencia de Cruise fue sencillamente demasiado. Y para Cruise, el rol fue tan solo una muestra más de su audacia al apostar por proyectos de alto riesgo. Juntos, concibieron una película que resultó un fracaso rotundo y una dinámica en el set que Baldwin, evidentemente, jamás quiso volver a experimentar. Mark Wahlberg. Pocas rivalidades de Hollywood fueron tan encendidas como la reacción de Mark Wahlberg a uno de los comentarios más controvertidos de Tom Cruise. La chispa surgió en 2013 cuando Cruise comparó las exigencias físicas extenuantes de actuar en películas de acción con luchar en Afganistán. El comentario, hecho durante una declaración judicial, se filtró a la prensa y expió
hinchado. Wahlberg, quien tenía estrechos lazos con los veteranos, estaba indignado. En un evento benéfico para soldados heridos, arremetió contra Cruise sin dudar. Que alguien se siente ahí y diga, mi trabajo es tan duro como estar en el ejército. Wahlberg bramó, ¿cómo te atreves, maldita sea? La multitud estalló en aplausos, consolidando la postura de Wahlberg como un campeón de la autenticidad. Entre bastidores, fuentes de la industria afirmaban que Wahlberg ya desconfiaba de Cruise, viéndolo como alguien que a menudo acaparaba el protagonismo. Pero este comentario fue un punto de inflexión. Wahlberg, según se informa, dijo a sus colegas que lo noquearía si alguna vez se cruzaban en ese contexto. Aunque Wahlberg más tarde suavizó sus declaraciones en entrevistas, el enojo ya había generado grandes titulares. Las repercusiones perjudicaron a Cruise mucho más que a Wahlberg. Durante meses, memes y chistes nocturnos se mofaron de la comparación de Cruise, retratándolo como alguien completamente desconectado de la realidad. Wahlberg, en contraste, fue elogiado por defender a los veteranos. Su disputa no nació de la tensión en el set, sino de valores y respeto, y destacó cuán rápido la imagen pública de Cruise podía ser socavada por sus propias declaraciones. Aunque los dos finalmente evitaron más ataques públicos entre sí, la animosidad persiste como uno de los ejemplos más claros de la habilidad de Cruise para alienar a colegas sin siquiera compartir pantalla. Para Wahlberg, la línea era simple. Ningún set de filmación, por exigente que fuera, podría compararse jamás con una zona de guerra. Leah Remini. La disputa de Leah Remini con Tom Cruise no es solo personal, es ideológica, y ha dominado los titulares durante años. Siendo una de las celebridades más visibles de la cienciología, Remini se alejó de la iglesia en 2013 y de inmediato se convirtió en su crítica más acérrima. Y en el centro de sus críticas, Tom Cruise, en sus memorias, Troublemaker y en su docuserie ganadora del Emmy, Leah Remini, Scientology in the Aftermath, ella señaló repetidamente a Cruise como el rostro de lo que describió como el abuso sistémico dentro de la organización. Remini alegó que durante sus años en la iglesia, los miembros eran presionados para tratar a Cruise como realeza. Ella recordó una infame cena donde preguntó inocentemente sobre el paradero de la esposa de David Miscavige, solo para ser reprendida y luego ostracizada por cuestionar cualquier cosa relacionada con Cruise o el liderazgo de la iglesia. Sus declaraciones más duras surgieron en entrevistas donde tildó a Cruise de diabólico y lo acusó de ser consciente de los supuestos abusos en la cienciología, manteniendo una imagen pública pulcra. Según Remini, su carisma no era una máscara para la ignorancia, sino que era una tapadera para la complicidad. Los líderes de la cienciología y los representantes de Cruise desestimaron sus afirmaciones como falsas y vengativas, pero su mensaje resonó con millones. Las consecuencias fueron masivas. Cada vez que se estrenaba una nueva película de Misión Imposible, las citas de Remini resurgían, manteniendo vivo el escrutinio sobre la fe de Cruise. A diferencia de las fugaces disputas de celebridades, esta enemistad vinculó la reputación de Cruise directamente a una de las instituciones más controvertidas de Hollywood. Y para Remini, la animosidad no es por un mal set de filmación o un ego herido. Se trata de exponer un sistema que ella cree que Cruise ha ayudado a proteger. De muchas maneras, su lucha con él se convirtió en el capítulo decisivo de su carrera post-cienciología. Jon Voight. Los caminos de Jon Voight y Tom Cruise se cruzaron por primera vez en Misión Imposible en 1996. Voight interpretó a Jim Phelps, el mentor convertido en villano, mientras Cruise hizo su debut como productor y protagonista en el papel de Ethan Hunt. Pero, según expertos de la industria, lo que debió ser una fructífera colaboración se agrió rápidamente. Voight, al parecer, se irritó por el control creativo de Cruise. En vez del espíritu de conjunto de la serie original, la película se reestructuró en torno a su poder estelar. Según algunos, Voight sintió que su personaje fue reducido a un mero trampolín para destacar a Cruise. Para un actor veterano, inmerso en las tradiciones del método, ese cambio dolió. Años después, entrevistas y biografías sugirieron que Voight se mantuvo frío respecto a la franquicia. Nunca regresó para las secuelas y muy rara vez habló del filme en público. Allegados afirmaron que consideraba el estilo de Cruise excesivamente controlador, muy involucrado en cada detalle de la producción, como el emblema de un nuevo Hollywood que él no respetaba. Para Voight, la actuación se trataba del trabajo de personaje. Para Cruise se trataba de puro espectáculo. La brecha generacional solo sirvió para ampliar la grieta. Voight provenía de una época de carácter y sutileza, mientras que Cruise representaba la eficacia de los grandes éxitos de taquilla. Según un informe, Voight comentó una vez que la saga Misión Imposible era solo acrobacias con algo de diálogo intercalado, una indirecta que muchos supusieron iba dirigida directamente a Cruise. Las repercusiones son sutiles pero evidentes. Mientras otros actores veteranos regresaron en secuelas posteriores como un guiño a la continuidad, la ausencia de Voight resulta evidente. Los fans a menudo especulan si la frialdad fuera de cámaras.
fue tan decisivo como el giro argumental. De cualquier manera, el discreto desdén de Boyd añade otra capa a la reputación de Cruise como una estrella que moldea producciones enteras a su alrededor, a veces a expensas de sus coprotagonistas. Nicole Kidman. La relación de Nicole Kidman con Tom Cruise es quizás la más notoria de todas sus disputas, porque se desarrolló no solo en Hollywood, sino en titulares de todo el mundo. Casados en 1990, eran la pareja dorada de la industria, apareciendo juntos en películas como Días de Trueno y Ojos Bien Cerrados. Pero detrás del glamour, el resentimiento creció. Kidman ha hablado con cautela, a menudo evitando detalles, pero amigos y biógrafos han llenado los vacíos. Según la biografía no autorizada de Cruise, escrita por el periodista Andrew Morton, Kidman se resistió a su devoción por la cienciología, lo que creó tensión en su matrimonio. Los informes afirman que ella se enfrentó a los funcionarios de la iglesia y se irritó por la insistencia de Cruise en que sus hijos adoptados fueran criados en la fe. Cuando Tom Cruise solicitó el divorcio de forma abrupta en 2001, Nicole Kidman quedó completamente sorprendida. En entrevistas posteriores, insinuó sentirse controlada, diciendo que se había casado muy joven y que había perdido su propio sentido de identidad. En un comentario bastante impactante, se describió a sí misma como si hubiera escapado después de la separación. Sus allegados dijeron que la elección de palabras no fue casual. Reflejaba profunda amargura. Las consecuencias marcaron ambas carreras. Kidman, libre de la sombra de Cruise, asumió proyectos audaces, desde Las Horas hasta Dogville, ganando finalmente un Oscar. Los críticos elogiaron su carrera post-divorcio como intrépida, contrastándola con la trayectoria de Cruise, impulsada por éxitos de taquilla. Su disputa personal se volvió simbólica. Kidman representaba la independencia y la reinvención, mientras que Cruise se asociaba con la rigidez y el control. Aunque mantienen una apariencia de cordialidad, compartiendo breves apariciones públicas por el bien de sus hijos, la distancia emocional entre ellos es palpable. Para Kidman, aquel matrimonio fue un capítulo fundamental, pero uno que rara vez recuerda sin un claro tono de alivio. La amargura quizás no siempre se verbalice, pero en Hollywood, el silencio puede expresar mucho más que las palabras. Mickey Rourke. Mickey Rourke no se caracteriza por su tacto, y cuando se trató de Tom Cruise, lanzó uno de los ataques más contundentes jamás proferidos por un colega actor. En una entrevista de 2022 en Piers Morgan Uncensored, a Rourke se le preguntó sobre el masivo éxito de Cruise con Top Gun, Maverick. Su respuesta se hizo viral. «Eso no significa una mierda para mí», espetó. Lo desestimó como irrelevante y lo acusó de haber interpretado el mismo papel por 35 años. Los comentarios de Rourke hirieron profundamente porque reflejaban una crítica común, que Cruise, a pesar de su dominio en taquilla, rara vez se aleja de los arquetipos heroicos. Rourke lo contrastó con actores como Al Pacino y Robert De Niro, a quienes consideraba actores de verdad por su disposición a tomar riesgos. Para Rourke, Cruise simbolizaba lo superficial y formulista del Hollywood moderno. La reacción fue rápida. Los fans de Cruise inundaron las redes para defenderlo, destacando su meticuloso trabajo de riesgo y su poder en taquilla global. Pero Rourke se negó a ceder, reafirmándose en entrevistas posteriores. Él argumentó que las elecciones de carrera de Cruise podrían hacerlo rico y famoso, pero carecían de credibilidad artística. La disputa expuso una brecha generacional. Cruise, disciplinado y consciente de su marca, construyó una carrera en la consistencia. Rourke, errático y autodestructivo, basó su carrera en la volatilidad. Para Rourke, su odio a Cruise no era por afrentas personales. Se trataba de ideología. A sus ojos, Cruise era una máquina corporativa mientras él era un artista torturado. La ironía, para 2022, Cruise seguía protagonizando películas de $1.000 millones, mientras la carrera de Rourke se había desvanecido en curiosidades de culto. Sin embargo, su ataque mordaz aseguró que su desdén por Cruise se convirtiera en parte de la historia permanente de rivalidades de Hollywood. Matt Lauer. De algunas rivalidades se susurra. Esta se desarrolló ante millones. En 2005, Tom Cruise se sentó con Matt Lauer en el programa Today Show para discutir sus controvertidos comentarios sobre la psiquiatría. Lo que siguió se convirtió en una de las entrevistas más infames en la historia de la televisión. Lauer presionó a Cruise sobre sus comentarios acerca de los antidepresivos, citando a Brooke Shields como ejemplo. Cruise respondió con vehemencia, calificando a Lauer de superficial y acusándolo de ignorancia. Su voz se elevó. Su lenguaje corporal se puso tenso, y lo que debía ser una aparición promocional se transformó en una combativa disertación sobre la postura de la cienciología frente a la psiquiatría. Los espectadores quedaron atónitos. El segmento se emitió repetidamente en diversas cadenas, consolidando la imagen de Cruise como desquiciado y conflictivo. Lauer más tarde describió la experiencia como meterse en una trituradora. Admitió que estaba impactado por ello.
Lo a la defensiva que se puso Cruz, diciendo que perdió los estribos en vivo. Las consecuencias fueron brutales para Cruz. Junto con su incidente de saltar en el sofá de Oprah ese mismo año, la entrevista contribuyó a un fuerte declive en su imagen pública. Los estudios recelaron y Paramount cortó brevemente lazos con él. Para Lauer, el momento impulsó su perfil, al menos temporalmente, como el presentador que se mantuvo firme ante una de las mayores estrellas de Hollywood. Años más tarde, la propia carrera de Lauer colapsó por completo tras graves acusaciones de conducta indebida, pero su fuerte enfrentamiento con Cruz permanece grabado en la historia de los medios de comunicación. Aquello no fue simplemente una disputa, fue un punto de inflexión en la carrera de Tom Cruise. En ese momento, millones de espectadores no vieron a la encantadora superestrella, sino a la fanática combativa, y fue Lauer quien se los dio. En el escenario para presenciarlo, Charlize Theron. La disputa de Charlize Theron con Tom Cruise es menos sobre explosiones y más sobre evitación. A pesar de que ambos son actores de primera línea por décadas, nunca han compartido pantalla. Y según los rumores de la industria, eso no es casualidad. Los informes afirman que Theron rechazó proyectos que la habrían emparejado con Cruise, citando preocupaciones sobre su reputación e intensidad. Aunque nunca ha lanzado ataques públicos directos, su distanciamiento dice mucho. En Hollywood, el silencio a menudo funciona como rechazo. Los biógrafos incluso señalaron que Theron una vez bromeó en privado sobre necesitar tapones para los oídos si actuaba frente a él, una pulla a su energía implacable y presencia dominante en el set. Ya fuera con un tono juguetón o uno más incisivo, el comentario puso de manifiesto su cautela. Personas allegadas a la actriz aseguran que Theron prefiere trabajar con directores y compañeros de reparto que fomenten la colaboración, no el control. La reputación de Cruise de microgestionar producciones, a menudo actuando como estrella y codirector no oficial, chocó con su deseo de equilibrio. Al mantenerse al margen, Theron conservó su independencia y evitó el riesgo de ser eclipsada. Las consecuencias son sutiles pero reveladoras. Los fans a menudo se preguntan por qué dos de las estrellas más brillantes de Hollywood nunca se unieron para un éxito de taquilla. La respuesta podría estar en la decisión tranquila, pero firme, de Theron. Mejor evitar a Cruise por completo que arriesgarse a las disputas que otros compañeros de reparto han hecho públicas. Al final, su ausencia de su órbita es su propia forma de animosidad. Si observamos estas historias, los estallidos en el set, las traiciones personales, las guerras ideológicas, el patrón es claro. Tom Cruise inspira una lealtad feroz en algunos, pero un odio igualmente feroz en otros. Su intensidad, sus creencias y su control sobre sus proyectos han dejado un rastro de coprotagonistas y colegas que preferirían no volver a trabajar con él. Y bien, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que fue la disputa más explosiva y qué otros nombres añadirían a esta lista? Compartan sus opiniones en los comentarios. Dale me gusta y comparte si disfrutaste esta inmersión. Y no olvides suscribirte para más rivalidades de Hollywood nunca antes contadas. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video.